La ley de Dios produce un fruto. Hoy es mayo 23 del 2014 y hoy les voy a hablar del fruto que produce la ley de Dios. Antes de hablarles de el tema, quiero pintarles un cuadro. Y este cuadro es en referencia a una pareja que está comprometido para casarse. Y no sé ustedes, pero yo he visto en varias ocasiones mujeres, voy a hablar de las mujeres o jóvenes que están comprometidas para casarse. Hay algunas que las mamás las traen bien restringidas, o sea, que no pueden estar con el novio a solas, que no pueden salir con el novio a ningún lado a solas, siempre le mandan una hermana más pequeña o la mamá anda con la muchacha cuando va con el novio para algún lado, pero no los dejan solos. Y podemos decir que esa es una ley de los padres hacia la hija para preservarla hasta el día de la boda o al día de que ya se está casada con el novio y que ya se une en el matrimonio. Entonces ese proceso que los padres hacen con la hija es como una ley o como una regla que ellos han puesto sobre la hija para cuidarla, para protegerla, para que no vaya a hacer tonterías antes de la boda, para que no vaya a hacer o a vivir en desorden o a dar a la gente para que hable de ella y un montón de cosas que incluye el por qué los padres cuidan tanto a esa hija. Tal vez ahorita no se me ocurren más cosas del por qué, pero hay muchas razones de que el padre dice, no, pues es que si la dejamos sola, si no la cuidamos, pueda que hasta se vaya con otro joven o pueda que alguien más la conquiste o pueda que se viva en un desorden, pueda que empiece la gente a hablar cosas mal de ella y bueno, un sinfín de cosas que podemos agregar al por qué los padres cuidan tanto de esa joven antes de casarse, antes de consumar el matrimonio con ese novio. Bueno, y eso le podemos llamar la ley de los padres hacia la hija. Ahora, el punto es, ok, la joven se conservó, digamos, se conservó pura, se conservó uh, en un estado bien para llegar a la noche de bodas con el novio. Entonces, todo ese cuidado, toda esa ley, toda esa regla que tenían los padres hacia ella, de no dejarla ir sola con el novio, de no dejarla salir a ningún lado con el novio por protección a ella. ¿Qué sucede después de que ya son marido y mujer? ¿Qué pasa con todas esas reglas después de que ella ya es esposa de ese hombre? ¿Qué sucede con todas esas reglas? Ya no sirven, ya se quedaron, ya se convirtieron en reglas viejas, ya no sirven porque ahora ella y su esposo se han convertido en uno, en matrimonio, ya son marido y mujer. Ahora todas esas reglas ya no sirvieron, solamente sirvieron mientras que ella llegaba al matrimonio con ese hombre. Solamente hasta ahí dejaron de servir. Ya cuando ella se unió en matrimonio con esa persona, ya todas esas reglas de los padres ya no funcionaron, ya no sirvieron. Luego, esta pareja se une en matrimonio y el resultado de esa unión en una, hablando de lo normal o de lo tradicional, es de que nace fruto, nace un nuevo ser, un hijo o hija, el primero. Vamos a hablar del primero para poderles dar el ejemplo que quiero darles. Entonces, esas leyes que le aplicaron a esa joven solamente sirvieron hasta la consumación del matrimonio. Después de que el matrimonio fue consumado,
entonces se concibe un nuevo ser. Se concibe un embrión. Entonces, hablando de la ley de Dios que da fruto, o el fruto que da la ley de Dios, es un nuevo ser, pero no en sí la ley de Dios, sino que la ley de Dios sirve para preservar o conservar a toda aquella persona que va a tener un encuentro con Dios. Y el resultado de ese encuentro con Dios, o el fruto de ese encuentro con Dios, es un nuevo ser, una nueva criatura. Y esa nueva criatura ya no es un nuevo ser humano. Ahora esa nueva criatura es un hijo o hija de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley después de que ese hijo o hija de Dios ha nacido? Lo mismo que las reglas que pusieron los padres a la mujer antes del matrimonio. Solamente sirvieron las reglas o la ley de la madre y el padre, solamente sirvieron para conservar a esa joven hasta el día de la consumación del matrimonio. La ley de Dios en todo humano que empieza a conocer a Dios, a conocer de Dios, empieza a leer la Biblia, empieza a querer acercarse a Dios, la ley de Dios sirve para conservar, para preservar a aquella persona hasta el día que tenga ese encuentro con Dios, y después ya la ley de Dios ya no sirvió, solamente sirvió hasta ese momento para conservar, para preservar, para cuidar, para proteger de que esa persona no se pierda, de que esa persona no se desboque en los deseos de la carne, para que esa persona no viva como vivían cuando Moisés bajó del cerro con la ley escrita en las piedras, que estaban todos los mujeres y hombres viviendo en una manera desordenada totalmente, que derritieron oro, hicieron un becerro, lo estaban adorando, se construyeron su propio Dios y se hacían todo lo malo a los ojos de Dios. Por eso la ley fue establecida para preservar, para conservar a cada ser humano hasta el día que tengan ese encuentro con Dios, para después de haber tenido ese encuentro con Dios, entonces nace el fruto. Y el fruto es un embrión espiritual, y ese embrión produce una nueva criatura con un espíritu unido al de Dios. Y eso es hablando de lo espiritual, en lo espiritual. Solamente les quería hablar sobre el fruto que produce la ley de Dios. En realidad no es el fruto que produce la ley de Dios, sino que todo el proceso que sucede antes para que se lleve la consumación de esa unidad con Dios, así como el matrimonio, para entonces el resultado de esa conexión o de ese encuentro con Dios, con mi Padre, con mi Creador, entonces lo que nace de ahí es una nueva criatura. Pero ya en esa nueva criatura ya la ley ya no sirve, ya la ley quedó atrás, ya la ley quedó obsoleta, porque la ley sirvió y fungió para lo que fue creada, proteger a aquella persona hasta que llegue a nacer de Dios, o a que se llegue al encuentro con Dios para luego nacer de Dios. Entonces el fruto de la ley, digamos en cierto modo, el fruto de la ley, después de que sucede todo ese proceso, es una nueva criatura, un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces se los explico porque yo por muchos años, aún después de que he estado conociendo a Dios como mi Padre, aún me costaba mucho trabajo entender la ley de Dios. Y me costaba trabajo porque decía, pues ¿por qué dicen que la ley de Dios ya no aplica al Hijo de Dios? Porque ya somos salvos por gracia, ya no por la ley.
no por obras para que nadie se gloríe, pero no lo entendía. Y lo que pasa, la razón que no lo entendía era porque lo estaba tratando de comprender en una mente humana, en una mente carnal, sin Dios. Pero ahora lo puedo ver bien clarito. Ahora puedo ver bien clarito el propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley para mi vida? Para conservarme, para preservarme hasta el día de ese encuentro con Dios, luego para yo nacer una nueva criatura, un nuevo ser, uno con Dios. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir hoy. Que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.